algo y hoy entrevistaré a Chantal Ramírez Burgo, que es licenciada y profesora en Historia por la Universidad de Valparaíso. El tema a tratar el día de hoy es el movimiento mapuche. A continuación yo haré una serie de preguntas relacionadas con el tema ya antes mencionado. Primero que todo, ¿cómo usted se relaciona con el movimiento mapuche? Bueno, yo, como tú dijiste, soy profe de historia y siempre tuve curiosidad porque mi mamá tiene apellido mapuche, ella es Marileo. Y bueno, nosotros somos de dos generaciones súper distintas. ¿Tú tienes cuántos años? 17. 17, pues yo tengo 32. Y cuando yo era chica, ser mapuche era un sinónimo como de ser indígena, indio, y era un término súper peyorativo, era un insulto. Entonces mi mamá jamás me habló sobre esto de los mapuches, pues, y bueno, entré a estudiar historia y siempre tuve este bichito de investigar más sobre mis raíces, pues, mis ascendentes, y ahí, bueno, me involucré en esto de la investigación, ¿ya? Y bueno, a lo largo de los años ya se ha ido configurando un movimiento de intelectuales mapuches que están reescribiendo su historia. Así que yo creo que por ahí yo me ligo dentro de este movimiento, Sí, como investigadora. bueno, ahora es mejor visto, o sea, ya no hay, la gente ya no lo ve como algo malo, porque antes era como muy malo decir, no sé, eres mapuche, la gente lo veía como algo feo, no sé, algo malo. Ahora es como un poco más normalizado, encuentro yo. Exactamente, pues sí, pues como yo te digo, pues cuando yo, bueno, los estereotipos regían mucho en los años 90, pues si eres rubia eres tonta, si Sí. eres indígena no eres civilizado, no tienes ningún parámetro de como lo idóneo de la sociedad, ¿se entiende? Entonces, por ahí yo creo que digo todo esto. ¿Tú has visto discriminación hacia el pueblo mapuche por parte de la sociedad chilena? Constantemente yo creo que los mismos medios de comunicación son los que van reproduciendo esta discriminación. Por ejemplo, al tildar a una persona de terrorista sin que existan los medios de prueba o una sentencia judicial que indique efectivamente algún tipo de acto ilícito. Y la gente al reproducir este tipo de noticias están discriminando. Y lo vemos cotidianamente en casos con sentencias, por ejemplo, que la sociedad chilena avala. Pues. Pensemos, por ejemplo, en la Lamien Lorenza, que hace el 2016 fue obligada a parir con grilletes, y el año pasado salió la sentencia, donde la sentencia fue una burla prácticamente en su condición de mapuche, porque ella era mapuche. Entonces, la misma reproducción del discurso va generando que hasta el día de hoy los mapuches sigan siendo discriminados Pero ¿cuál era la condena de ella? ¿Por qué la estaban condenando? por actos terroristas, por portar armamento, el 2015, pero al final la sentencia toda se ha ido desbaratando en que son montajes por parte de Fiscalía o por parte de los mismos latifundistas que están allá en el sur. No sé si tú ubicas un poco lo que está pasando allá en el sur. Sí, Sí, más que nada con esto del conflicto de interés que se genera por la misma constitución, porque subsidia a las forestales con mucho dinero, entonces al final es un conflicto de intereses muy grande que hay ahí, ¿cierto? Se va configurando en que la sociedad vaya creyendo estos discursos de que el mapuche es un terrorista, eh, de que al final somos todos chilenos, por ejemplo, de ahí parte del discurso, pues, que no, igu- todavía el pueblo mapuche no lo entiende. igual la televisión chilena igual se encarga también de eso, de tildar como de terroristas a los mapuches y la gente que ve eso lo cree y lo repite y lo va repitiendo y todos van creyendo las cosas que ven en la televisión, pero no siempre son verdad las cosas que muestran. Claro, pues si partimos, por ejemplo, desde el tema jurídico, el concepto ya de terrorista está mal planteado, porque terrorista es todo acto que atente contra personas, no maquinaria, ¿ya? Entonces, yo creo que los actos que cometen los mapuches son actos de reivindicación de tierra, ¿cierto? Por ejemplo, el ir a quemar camiones o, ¿cierto? El ir a tomar un territorio que al final son territorios ancestrales. Que ellos no lo hacen con malas intenciones, ellos están reclamando algo que de derecho por derecho es de ellos. Exactamente, pues, sí. Ese es el error analítico que tiene en la actualidad la sociedad chilena, pues, el no comprender de que
el Estado-nación chileno se superpuso a pueblos que habitaban acá y a naciones, pues si empezamos a utilizar ese concepto como tal. Pues. Las naciones son un constructo nuevo que es del siglo XIX. Antes no habían naciones completamente definidas ni limitadas, ¿ya? Las naciones se fueron construyendo. Y aquí en Chile metieron esta idea de que somos todos chilenos, pero no es así, no es así, no. Tenemos mapuches, tenemos por el norte atacameños, tenemos muchos pueblos que en la actualidad están buscando su reivindicación a través de distintos tipos de prácticas. Sí. Y ahora, cuéntame, ¿cuáles son las causas mapuche al día de hoy? O sea, ¿por qué están luchando los mapuches? Yo creo que esa pregunta es súper amplia y yo me la he hecho desde que, bueno, hice mi tesis de grado en torno a cuáles son las reivindicaciones que se esperan. Y depende del punto de vista donde tú lo mires, pues, porque, por ejemplo, existe esto que dice Pedro Cayuqueo, que es este mapuchómetro, y Ujú. cuáles son las reivindicaciones de los mapuches, porque los mapuches somos muchos, pues. Es la Lamien con la Machi que viven ahí en Surruca, y también hay mapuches, por ejemplo, como yo, pues que estamos en la ciudad con antepasados que al final fueron blanqueados abruptamente porque el campo era así, pues. ¿Cierto? La gente que vivía en el campo trataba de invisibilizar todo el rezago indígena por el temor a la discriminación que existía antiguamente. Entonces, al final, no sé, pues mapuches como ellos somos reivindicados dentro de la ciudad nomás. Pues. Pero yo creo que las reivindicaciones ancestrales son la tierra, ¿cierto? Que recuperen ese territorio que fue usurpado y que fue expoliado bajo distintos tipos de términos, pues. Engaños, por ejemplo, dentro del estudio que yo hice, y que bueno, sigue siendo actualmente la comunidad de historia mapuche, es que antiguamente les llevaban una fiesta, ¿cierto?, a los mapuches y les hacían firmar documentos a Ah, cambio sí. de vino, a cambio de distintos tipos de comida, y al final la gente no sabía que estaba firmando. Y los terrenos así fueron legalmente inscritos y expoliados. ¿No? Yo creo que por ahí va en torno a una reivindicación actual de este movimiento mapuche que se podría decir que es el más revolucionario, que es el que está en el sur. Claro, y los mapuches en la actualidad de ciudad yo creo que también están reivindicando otro tipo de cosas, como por ejemplo el lenguaje, ¿cierto? Que sea respetado y que sea eh, puesto como una clase, una cátedra más en las zonas mapuche, como una reivindicación al derecho de los niños que están en ese territorio de tener una educación acorde a la tierra, ¿cierto? Al lugar donde ellos están habitando, al espacio geográfico. Entonces se podría decir que la lucha general sería como reivindicar sus tierras, recuperar las tierras que les fueron quitadas. Sí, es una reivindicación y también es la autonomía. Ahora, esa es también otra duda que se va generando dentro de los historiadores po, y de los intelectuales mapuches, que es cómo se va a ir configurando esta autonomía. Po. Vamos a hacer, por ejemplo, un Estado plurinacional donde existan muchas naciones, la nación mapuche, la nación chilena, como por ejemplo es el caso de Bolivia, o vamos a configurar pequeñas cuotas de representatividad, por ejemplo, en escaños del Congreso, ¿cierto? O también, bueno, viste, y ahí van saltando más reivindicaciones por el reconocimiento constitucional, que en la actualidad Chile no reconoce constitucionalmente a sus pueblos indígenas, sino que somos un Estado unitario, con una sola nación. Entonces, bueno, este es el error analítico de la elite de creer que estaban configurando un estado idóneo para ellos a través de parámetros modernos, siendo que acá habían indígenas, ¿cierto? Sí. Y los dejaron de lado y un conflicto que hasta el día de hoy jamás ha terminado. Y si tú lees libros de historia, al final te vas a dar cuenta que jamás este conflicto ha terminado, porque ha tenido distintos tipos de formas de representarse, ¿cierto? Y el mapuche, por sobre todas las cosas, siempre ha sido un político activo dentro de esto del Estado chileno. No sé, pues por ejemplo, son icónicos esos recuerdos de los mapuches, donde por ejemplo, cuando Pinochet se toma el poder, un grupo de mapuches va desde, o sea, en caballo
de Temuco hasta Santiago a entregar una carta y hacer un reconocimiento a este nuevo presidente, a dejarles claro que los mapuches no se van a interferir en la política de los chilenos, pero van a exigir el reconocimiento ancestral del Parlamento de Quilín de 1641, donde ahí mismo el Estado chileno reconoce que los mapuches tienen plena autonomía sobre su territorio. Sí, y así hay muchos iconos donde los mapuches siempre han estado a la vanguardia política de alzar su voz como un ente paralelo, ¿ya? Entonces eso también es importante aclarar. ¿Pero qué implica que los mapuches no sean parte del Estado chileno? O sea, que no se les considere a ellos como parte del Estado chileno. O sea, lo que ha implicado en la actualidad es la criminalización constante en función de intereses económicos, po. Eso ha significado. El Estado chileno solamente los reconoce a través de el acuerdo de la OIT, el 169, que es de la Organización Internacional del Trabajo, donde se les presta, en teoría, autonomía territorial y que ellos puedan tener, cierto, su vida en función de sus tradiciones, pero no es así, po. Por ejemplo, lo vemos, no sé, por en caso icónico, la Machi Francisca Lincolnado, que fue presa y no le dejaban ir a su rehue a recuperar energía, ¿cierto? O no poder hacer eso machitún. Entonces, Chile constantemente está vulnerando los derechos humanos de los pueblos indígenas y eso se provoca por una falta de reconocimiento del Estado a través de su Carta Magna, que es la Constitución, pues. Bueno, esperemos que ahora en adelante, Ah, con la nueva constitución. con la nueva Constitución, se les preste, o sea, se cedan escaños a los pueblos indígenas para que ellos también de una vez por todas puedan dialogar Que sean eh, parte de todo. y sean parte del proceso de qué es lo que nosotros esperamos de este Estado, ¿cierto? Sí. Porque cuando nace nuestra nación, es la elite la que se junta y ellos deciden lo que querían. Jamás se sentaron con el roto chileno que estaba ahí en las tertulias, no, eso jamás ha pasado. Y si vamos más atrás y seguimos pensando en las constituciones, jamás a un chileno se le ha preguntado qué esperan que exista dentro de esta constitución, salvo en 1800 y tanto, que han pasado como 190 y tantos años. Entonces, son procesos nuevos, pues esperemos que en verdad todos los Cambie. actores seamos escuchados, por los mapuches, Sí. ustedes, los niños, es súper importante que también escuchemos que como ustedes quieren articular también su idea de nuestras raíces indígenas, porque si buscamos árboles genealógicos, todos tenemos ascendentes indígenas, Sí, ¿cierto? todo. De una u otra forma, entonces, Sí. es reivindicar nuestro pasado. A tu parecer, ¿qué debe hacer el movimiento mapuche para lograr como concluir esas luchas, como conseguir por lo que están luchando? Yo creo que el diálogo y la unión, yo creo que el movimiento mapuche en la actualidad está muy disgregado porque hay muchas reivindicaciones que se están esperando, pues, la de la tierra, la del reconocimiento, ¿cierto? Eh, como derechos fundamentales, pero hay muchas más voces, pues las de la ciudad, las del campo, las de los exiliados. Somos muchos mapuches que yo creo que tenemos que sentarnos a dialogar sobre qué se espera sobre el futuro de este pueblo, pues, que algunos historiadores, como yo, por ejemplo, lo consideramos que son una nación, pues, ¿cierto? Una nación sin tierra, porque fue arrebatada, pero tienen todos los parámetros. Si nosotros nos ponemos como el concepto de nación, los tienen todos, pues son un pueblo con creencias, con lengua, con costumbres, ¿cierto? Con un territorio que es el Gualmapu, que fue ancestral, pero que el Estado argentino y el Estado chileno expoliaron. Entonces yo creo que nos falta diálogo, nos falta unión. Yo creo que los intelectuales se tienen que juntar con la gente de las RUCA, hacer una consulta nacional y ahí ir trabajando, pues, ir trabajando, que los constituyentes vayan trabajando en función de los requerimientos del pueblo, pero con todas las voces presentes, con todos los que nos sentimos parte de este proyecto, porque el mapuche no es solamente la tierra, pues es todo, está todo ligado a la naturaleza, la tierra, no solamente la Pachamama como un ente aparte, el Mapu lo es todo, es aire, son bichos, es absolutamente todo.
¿Qué opinas tú sobre la represión ejercida por agentes del Estado como carabineros sobre, o sea, contra el pueblo mapuche como en las marchas o en general cuando se van a meter a sus territorios y hay enfrentamientos? ¿Tú qué opinas sobre eso? Que es completamente repudiable que una fuerza del Estado genere ese tipo de violencia sistémica hacia los niños, hacia comunidades completas, en función de intereses económicos. Creo que los chilenos perdimos esa capacidad de asombrarnos porque nos acostumbramos a la violencia sistemática por parte de carabineros y creo que deberíamos constantemente estarlo repudiando. Po. Ya organismos internacionales han alzado la voz por esta constante represión y creo que de la misma forma de que muchos chilenos van a la Plaza Italia a reclamar consignas, creo que también una importante es a los presos políticos. Creo que tenemos que repudiarla constantemente. No puede ser que en un país del mundo, con toda la historia que ha acontecido en torno a los derechos humanos, siga pasando esto. Y creo que es una tarea pendiente para las futuras generaciones como tú, pues, que reclamen, ¿cierto? Porque bajo todo tipo de términos, independiente de que cualquier persona haga lo más malvado del mundo, está la justicia, ¿cierto? Y no puede venir ningún tipo de organismo estatal a reprimir bajo ningún tipo de término a nadie, ¿cierto? Yo creo que tenemos que repudiarlo como sociedad. Se supone que como entidad del Estado ellos estaban para protegernos, pero parece que no es así. Por lo que he visto, no es lo que menos hacen. Es que, claro, ellos responden a intereses económicos, po. Como te Sí, digo, es mucho dinero en juego en la Araucanía. No son miles de millones, son miles de millones, po. Por eso es súper importante el proceso que estamos viviendo actualmente, porque todo esto en teoría cambiaría, po. La Constitución, por ejemplo, avala las forestales y les subsidia con un 75% de plata por árbol. O sea, una forestal gasta el 25% de los insumos de un arbolito y capitaliza 10, 20, 30 veces más, acidificando la tierra y provocándose que esta tierra no vuelva a recuperarse en unos 100 años más. Y esas tierras después son las que el mismo Estado le entrega a los mapuches, entonces tierras que no se pueden trabajar. tierras Entonces, infértiles. tierra infértiles, tierra muerta, entonces al final, Después dicen que son flojos y que no las trabajan. exactamente, entonces al final destruyen lo que es más preciado para el mapuche, que es su espacio, ¿cierto? Su espacio geográfico. Y yo creo que De lo que ellos viven. exactamente, entonces creo que el Estado tiene que rearticularse, pues. Nosotros que somos los que tenemos la soberanía, tenemos que rearticular este Estado donde integra a todos los actores, los integra a todos y los escuche. No puede ser que un grupo, que estas tres comunas, como se dice actualmente, se enriquezcan tanto y arrebaten hasta nuestra identidad, porque es nuestra identidad. Nosotros no somos europeos, modernos, industrializados, somos un continente indígena, ¿cierto? Sí. Un, tenemos que rearticularnos, yo creo, bajo ese tipo de preceptos y sentirnos orgullosos de nuestras raíces, porque son increíbles, son maravillosas. Otra concepción de mundo, de vida, eh, respetuosa con todos. Po. A tu parecer, ¿es posible denominar el periodo que va desde 1990 hasta la actualidad como transición? Yo creo que sí, hay algunos historiadores así que dicen que parte hasta el 88 con todos estos movimientos que ocurrieron durante esa época, pero yo creo que sí porque este eslogan típico de la alegría ya viene, Ah, sí. muchos seguían esperando a que la alegría llegara. Po. Yo nací en el 88, el 90 ya la dictadura se acabó, partió Elwin y todo fue todo en la medida de lo posible. Así se planteó durante mucho tiempo. Y los genocidas estuvieron libres, Pinochet murió sin culpa, No eh, pagó las por lo que mujeres, hizo. las mujeres no se podían divorciar, había muchas trabas para todo, todavía no hemos vivido una vida plenamente democrática. Yo creo que el 18 de octubre y ahora el plebiscito, el 25 de octubre, marcan hitos históricos, y esto obviamente que va a quedar en los libros como
como el fin de la transición, pero también tenemos que ver qué pasa en un futuro. Tampoco podemos quedarnos con la idea de que ya todo cambió porque falta la redacción de la Carta Magna, los partidos políticos de siempre se siguen tirando la pelota porque saben que van a tener un importante quórum. Entonces es súper importante eh, que este fin de la transición no sea un neoliberalismo 2.0. Yo creo que eh, falta para terminar ese ciclo y que la vida realmente sea democrática y justa y digna para todos. Pero yo creo que si la calle no se suelta y se escuchan, hay cabildos, hay diálogos, creo que se puede configurar algo histórico, algo histórico. Entonces tú dirías que ese proceso de transición todavía no concluye. No, yo creo que no, porque como te digo, falta todavía eh, vivir una plena democracia, nos falta mucho todavía, nos falta mucho. ¿Y cómo se podría finalizar eso con la nueva constitución? Yo creo con una constitución, pero que sea efectivamente redactada por todos, po, desde, no sé, por la señora Juanita, que toda su vida ha sido dueña de casa. ¿Por qué no escuchar el diálogo de ella si ella obviamente que sabe muchas cosas que uno no sabe, como de economía doméstica, ¿cierto? Como procesos de sociabilización. Eh, no creo que todos los intelectuales tengan que estar aquí escuchándonos entre todos porque al final nunca ha salido nada bueno, siempre en el mundo de las ideas. Pero yo creo que si la Carta Magna es redactada por constituyentes independientes de partidos políticos, pero todas las voces son escuchadas, creo que ahí partiríamos con una buena democracia. Y obviamente queda futuro porque todo esto es un trabajo, no es que llegue la constitución y todo cambie. Ah, Tiene no, que haber, procesos. pero son procesos, exactamente, son procesos. Es un camino largo todavía para terminar entonces la transición. Yo creo porque nos vendieron este cuento de la democracia y la etimología de la palabra no alcanzamos a cumplirla, pues no hay espacio. Yo no escuché que nadie le haya preguntado a un niño si hay que volver al colegio, por ejemplo, ¿cachai? O cómo él cree que es la forma más idónea de hacer una clase. No hay vida democrática bajo ningún tipo de comunidad. Yo creo que nos falta eso. Por eso creo que hay que abrir espacios. Y en función de eso vamos a lograr vivir, yo creo que a plenitud en una democracia, pero es mucho trabajo. En todas partes, por la familia, en el aula, ¿cierto? En la calle. Bueno, eso sería como todas las preguntas de la entrevista. Gracias por aceptar la invitación en sí. Ya pues Victoria, a ti muchas gracias por invitarme. Ojalá que no te haya metido mucha información. No, Porque no, gracias por aceptar y eso. ya Victoria, que estés muy bien. Ya, Chao. chao.